bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de análisis técnico. En esta ocasión vamos a tratar las tendencias, aunque como podéis ver en el título también deberíamos de hablar de soporte y resistencia, pero la cuestión es que en la parte práctica, donde os voy a mostrar cómo se traza en línea de tendencia el Visual Chart y el MetaTrader, pues como se ha alargado tanto, he decidido hacerlo en dos partes, con lo cual en esta ocasión solamente nos vamos a centrar en las tendencias y dejaremos para la próxima semana, el próximo miércoles, los soportes y resistencia. Así que perdonar, pero es que la verdad que empecé a enrollarme con el tema práctico y se me fue el santo al cielo. Bueno, antes de hablar de las tendencias, vamos a hablar un poquito de la teoría de Down, porque digamos que él fue el primero que empezó a hablar sobre que realmente los precios se movían en tendencia. Así que un poquito de teoría, sé que es un poco cansino, pero es necesario para tener una pequeña idea, ¿no? Así que vamos a comenzar. Bueno, el origen análisis gráfico, o lo que hoy en día también se conoce como análisis técnico, sería imposible de explicar si no habláramos de Charles H. Dow, creador del índice Dow Jones Industrial. Sus ideas sirvieron como base del análisis gráfico y técnico de los mercados financieros. Realmente él nunca llegó a formular una teoría, ni siquiera escribió un libro al respecto, sino que sería posteriormente a su muerte cuando sus más leales discípulos comenzarían a recoger una serie de principios que desarrollados se convertiría en lo que hoy todo el mundo conoce o ha oído mencionar como la teoría de Down. Y es curioso, pero es que precisamente Charles Down lo que hacía era escribir unos artículos en un medio de comunicación, un periódico de su época, donde él comentaba qué le parecía los movimientos, si estaban realizando algún tipo de patrón, si se movía en tendencia, no como estaremos viendo aquí. Hablaba incluso de las medias, toda una serie de herramientas que hoy día pues utilizamos en el chartismo, sobre todo el chartismo puro, incluso en lo que se llama hoy día análisis técnico, aunque habría que diferenciar bastante entre lo que es el chartismo y análisis técnico, ¿no? Porque el análisis técnico está basado digamos que en indicadores, mientras que el chartismo se basa simplemente en buscar una serie de patrones dentro de un gráfico. Es el movimiento del precio lo único que importa para un chartista, mientras que el analista técnico pues se deja guiar mucho por los indicadores. Son fáciles de reconocer. Un chartista puro prácticamente podría tener a lo mejor como mucho un indicador o dos, incluso en ocasiones ni siquiera tiene, simplemente el gráfico de precio. Sin embargo, un analista técnico, lo que sería analista técnico puro, pues lo podréis diferenciar porque perfectamente podréis ver un pequeño gráfico y a continuación 6, 7, incluso 8 indicadores, ¿no? Seguía mucho por esos indicadores para entrar, ya sea largo o corto, o bien buscar cualquier tipo de divergencia que le pueda abrir una puerta para abrirse, según sea el movimiento que está realizando el precio. Bueno, los 6 pilares de la teoría de Dow son los siguientes. Había 6 y hay algunos que nos interesa, por eso era importante hablar un poquito sobre la teoría de Dow. Este era el primero. Los índices lo descuentan todo. No voy ahora mismo a expandirme, quizá haga algún vídeo cortito más adelante sobre la teoría de Dow, pero ahora simplemente quiero centrarme en lo que son las tendencias. Segundo, los mercados siguen 3 tipos de tendencias o movimientos: las tendencias primarias, secundarias y terciarias. Esto sí que nos interesa, este segundo principio. Bien, cuando él habla de tendencias primarias, secundarias y terciarias, se refiere: las primarias son las de largo plazo, secundarias son las de medio plazo y terciarias son las de corto plazo. Vale. Tercero, las tendencias primarias alcistas siguen 3 fases en su evolución. Cuarto, los diferentes índices bursátiles deben confirmar las tendencias alcistas o bajistas. En su época solamente eran 2 índices, así que no hay mucho más realmente. Pero como ya os digo, y esto ya en algún vídeo cortito pues hablaré sobre la teoría de Dow. El volumen confirma la tendencia. Vale, esto era un requisito fundamental hasta hace unos pocos años, ¿no? Donde el volumen pues era importantísimo. Todavía incluso hoy podemos encontrar cursos de análisis técnico donde se habla de la importancia del volumen, pero no obstante hoy por hoy no la tiene. Sí que hay gente que lo puede seguir, pero realmente no fiáis. Puede haber una ruptura, que es donde se supone que tendría que haber un fuerte movimiento del volumen, y pues puede carecer, ¿no? Puede haber una ruptura sin volumen y que sea buena esa ruptura.
y a lo mejor puede haber una ruptura con mucho volumen y sea una falsa ruptura, ¿no? Hay que tener mucho cuidado hoy día, pero como ya os digo, hasta hace pocos años pues prácticamente todo el mundo seguía mucho el tema del volumen, ¿no? Hoy con el tema de los CFD, la verdad es que son poquitos, muy raritos encontrarte a alguien, bueno, realizando un análisis técnico utilizando el indicador de volumen. Rarísimo, rarísimo. Yo incluso ni siquiera lo suelo utilizar. De vez en cuando a lo mejor lo tengo en algún gráfico, pero de forma muy puntual, ¿no? No es que me guíe mucho por el volumen, ¿no? Prefiero una divergencia antes que el volumen. Pero bueno, como digo anteriormente, pues el volumen era muy importante y seguramente veréis cursos actuales y seguramente en el futuro en el que se hablará de importancia del volumen. Pero ya os digo, el volumen hoy por hoy no tiene la importancia que tenía años atrás realmente en lo que es en los mercados en sí. Y sexto punto, una tendencia se mantiene vigente hasta el momento en que no muestre señales contrarias o cambio de tendencia. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, actualmente con el SP500. El SP500 es un índice alcista. Por mucho que le fastidie al agorero bajista. Es un índice claramente alcista. Un movimiento, simplemente que un día falle, tengamos una sesión bajista, que tenga una semana bajista o pueda tener un mes bajista, no significa que la tendencia alcista del SP500 vaya a cambiar. Sí que podríamos ver un cambio de tendencia en el corto plazo, que pasaríamos de tener una tendencia a largo plazo, de medio y de corto plazo, que bueno, de corto plazo más bien se estaría moviendo lateralmente, pues a lo mejor de pasar de ese movimiento lateral de corto plazo a pasar a una tendencia de corto plazo bajista. Pero lo que es la tendencia principal sigue siendo alcista, es decir, que nadie se asuste, porque es normal, ahora mucha gente está muy pendiente del SP500, de a ver si se cae o no se cae, porque si se cae el SP500 pues nos caemos todos, ¿no? Vamos cayendo como si fuéramos ficha de dominó. Por eso os mencionaba el tema del SP500, porque un índice que es claramente alcista, se mire por donde se quiera mirar. Y lo mismo podríamos hablar del Nasdaq 100, es otro índice que es clarísimamente alcista. Como digo, un mal día, una mala semana o un mal mes no significa que la tendencia principal haya cambiado. Puede cambiar la tendencia a corto plazo, pero la tendencia de medio o largo plazo seguiría vigente. Habría que ver otra serie de señales y darle más tiempo para que realmente pudiéramos ver un cambio importante, ¿no?, de la tendencia principal. Bueno, pues estos son los 6 pilares de la teoría de Dow. Bueno, vamos a entrar ya de lleno en el análisis de las tendencias. Bueno, una introducción. El análisis de las tendencias de los mercados financieros y de los valores es uno de los conceptos más relevantes y predictivos de análisis gráfico. Todo analista o inversor desea saber en qué tendencia se encuentra un valor o mercado. Por tanto, si logra determinarla, a través de este análisis podrá mejorar sus decisiones de inversión en los mercados financieros. Bueno, esto se quiere referir sencillamente a que según, por ejemplo, tengamos pensado entrar en el mercado bien en el corto plazo, bien en el medio, bien en el largo, pues deberemos atender a la tendencia que haya en ese momento. Es decir, si yo quiero entrar largo en un valor, tendré que observar que realmente la tendencia principal de largo plazo sea alcista. Si yo estoy operando en el medio plazo, pues lo que tengo que es subirme al carro de esa tendencia, que bien podría ser bajista o alcista. ¿Que yo estoy operando en el corto plazo? Pues bueno, pues miraría cuál es la tendencia de corto plazo. Si es alcista, me pongo largo; si es bajista, me pongo corto. Así de sencillo, pero siempre dependiendo de cuál sea nuestro espacio temporal en el que vamos a realizar esa inversión o esa entrada de trading que podamos realizar, ¿no? Hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Saber cómo operar con una tendencia es fundamental. Para eso trazamos la línea de tendencia, ¿no? Lo que para un inversor de medio plazo vamos a imaginar que está corto, porque la tendencia es bajista, pues mantendrá posición mientras la tendencia a medio plazo no cambie. Podríamos tener una tendencia a medio plazo bajista, en el cual un inversor, un especulador, esté corto, y a su vez podríamos tener una tendencia a corto plazo alcista, lo que sería un rebote, ¿no? Y ese rebote de corto plazo podría ser aprovechado por otros especuladores o traders para posicionarse largo. Pero siempre vamos a atender a cuál es la tendencia que tenemos según sea nuestro periodo de inversión o especulación que queramos hacer, o de trading, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque si, por ejemplo, la tendencia de corto plazo es bajista y yo estoy pensando en ponerme largo porque la tendencia principal
es alcista, pues estaría cometiendo un error si voy y me pongo largo cuando la tendencia de corto plazo es corta. Y más cuando mi periodo realmente yo estoy invirtiendo en el corto plazo, no más allá de 3 meses, con lo cual lo que me interesa es aprovechar ese rebote que pueda haber o esa corrección que pueda haber en el corto plazo, ¿no? Siempre aprovecharme según mi espacio. Que yo estoy para el medio plazo, tengo una inversión de 3 a 1 año. Bueno, pues de 3 a 1 año miraría la tendencia que hay de medio plazo. Que es inferior a los 3 meses, pues yo miro la tendencia de corto plazo. Que voy más allá de un año, miraría la tendencia de largo plazo. Eso siempre es muy importante tenerlo en cuenta, según sea el periodo en el que realmente vamos a decidir tomar posición pensando bien en el corto, medio o largo plazo. Nunca ir en contra de la tendencia del plazo temporal en el que vayamos a entrar. Eso es fundamental. ¿Qué es una tendencia? Pues una tendencia es la dirección en la que evolucionaban las cotizaciones de los valores o mercados en el tiempo. La dirección de las cotizaciones puede ser alcista, bajista o lateral. Solamente hay 3 tipos de tendencias, ya lo dice Chardon, hay 3 solamente. Los mercados son alcistas, son bajistas o son laterales. La tendencia alcista cuando los mínimos y los máximos son ascendentes. Muy importante, la tendencia alcista cuando los mínimos y los máximos son ascendentes. Vamos a ver el gráfico que tengo aquí idealizado. Nos dice que los mínimos tienen que ser ascendentes. Vamos a empezar con los mínimos. Este sería el primer mínimo, yo le llamo mínimo 0. Mínimo 0, empezamos aquí recuento. Tendríamos mínimo 0, mínimo 1, mínimo 2, mínimo 3. Todos ellos son ascendentes. Son ascendentes, ¿verdad? Fijaros, el mínimo 1 está por debajo del mínimo 0, el mínimo 2 está por encima del mínimo 1 y del mínimo 0, y así continuaríamos con el mínimo 3 que está por encima de los anteriores mínimos. Con lo cual, los mínimos son ascendentes. Luego nos dice que los máximos también tienen que ser ascendentes. Bueno, los máximos son estos. Este de aquí, este y este, que también se le llama cresta, y a los mínimos también se le podría encontrar en algunos cursos o libros que se le menciona como valle. Por tanto, tenemos un primer máximo aquí, un segundo y un tercero. Vemos cómo cada uno va siendo ascendente. Este está por encima de este y este por encima de este y de este. Con lo cual tenemos máximo ascendente y mínimo ascendente. Esto, así tal y como lo tenemos, es una tendencia alcista. Para dibujar una línea de tendencia alcista necesitaríamos trazar una línea con unas 2 mínimos ascendentes. Eso también lo vamos a ver posteriormente luego en lo que sería la práctica, tanto Visual Chart como MetaTrader. Vale, necesitamos 2 mínimos, nos dice 2 mínimos ascendentes. Vale, pues cogeríamos el mínimo 0 y el mínimo 1 y proyectaríamos la línea que tenemos aquí, la proyectaríamos hacia el futuro. Cogemos de este punto, los unimos y la proyectamos hacia el futuro. Como vemos, aquí justamente se va apoyando. ¿Por qué? Porque una línea de tendencia también actúa a su vez como línea de soporte. Tenéis que tenerlo siempre presente. Una línea de tendencia alcista también actúa como soporte. Es donde esperamos que tras un movimiento, por ejemplo alcista, si hay una corrección, podríamos esperar un cierto tanteo a la línea de tendencia, desde donde podríamos abrir posiciones largas para auparnos a favor de la tendencia que era y sigue siendo todavía, mientras no se rompa realmente la línea de tendencia, seguiría siendo alcista. Con lo cual, en los retrocesos hacia la línea de la tendencia es donde buscaríamos pues posicionarnos largos. Pero como digo, importante, siempre la línea de tendencia alcista es una línea de soporte. Y como dice la teoría, hay que unir 2 mínimos ascendentes. 1, 2. Y proyectamos la línea hacia el futuro. Vale, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es el Russell 2000, el índice americano. Vale, este además está muy actualizado porque estamos viendo que el mínimo 0, como yo le denomino, lo tenemos aquí en febrero de 2016, que es donde se inicia lo que sería el movimiento alcista. Aquí tenemos un doble suelo, vemos el arranque y bueno, lo que hacemos es cogemos mínimo 0, mínimo 1 y proyectamos. Esta es la línea de tendencia principal. Podríamos a su vez haber dibujado otra serie de líneas de tendencia uniendo diferentes
mínimos que hay aquí, ¿no? Pero eso ya lo veremos luego posteriormente en el apartado de línea de tendencia en abanico. La tendencia aquí, que es lo importante que vamos buscando, es esta: unir dos mínimos para trazar una línea de tendencia alcista. Y esta es la línea principal. Luego evidentemente hay otra línea que bien puede ser alcista o bien puede ser bajista de muy corto plazo. Por ejemplo, aquí podríamos haber dibujado una línea de tendencia bajista de muy corto plazo. Evidentemente ahora lo que nos interesa es saber lo que es una línea de tendencia alcista, cómo se traza y verlo en los ejemplos. Vale. Aquí tenemos, por ejemplo, el futuro continuo del azúcar. Bueno, pues tenemos aquí una línea de tendencia principal uniendo este primer mínimo, el mínimo 0, con un mínimo 1, proyectamos hacia el futuro, tenemos nuestra línea principal, la tendencia es claramente alcista. Luego aquí sí que he dibujado otra línea que recoge este movimiento que hay aquí. Y entonces cojo nuevamente desde un mínimo y lo uno con otro mínimo. Ya tenemos aquí dos mínimos, lo unimos y proyectamos la línea hacia el futuro, hacia arriba. Vale. Según nos dice la teoría, la ruptura a la baja de una línea de tendencia alcista sería una oportunidad para abrir posiciones cortas, vender. Bien, como habéis leído la teoría, pues nos dice que si después de una tendencia alcista como la que tenemos aquí hay una ruptura de dicha línea de tendencia, deberíamos de abrir posiciones cortas. Deberíamos abrir inmediatamente, tengamos por ejemplo una vela, imaginar en un gráfico diario, una ruptura de un día, deberíamos abrir posiciones cortas. Pues yo creo que no, desde mi experiencia. Deberíamos de esperar. Para eso se utiliza una serie de filtros, ¿no? Los más comunes, para dar cierta garantía, cierta solidez a esa ruptura, bueno, pues se puede aplicar bien si utilizamos el volumen, como ya comentamos anteriormente, aunque nunca vamos a estar seguros de 100%, pero podríamos utilizar el volumen para ver cómo es. Si realmente hay un fuerte volumen en la ruptura, eso podría ser una señal. Anteriormente había sido considerado el volumen muy importante en la ruptura, ¿no? Y sobre todo para indicarnos la tendencia. La tendencia alcista, por ejemplo, iría aumentando el volumen conforme va subiendo, y conforme va mostrando señales de debilidad, el volumen iría disminuyendo. Eso es una tendencia alcista. Cuando se produce una ruptura de la línea de tendencia, debería venir acompañado de un fuerte volumen. En el caso de no venir un fuerte volumen, o aunque tuviéramos un fuerte volumen pero no nos fiamos, pues aplicaríamos otra serie de filtros. Por ejemplo, el filtro del 3%. Hombre, el filtro del 3% normalmente está dirigido para la renta variable. Entonces hay que tenerlo en cuenta, que no nos va a valer para nada si estamos operando el intradía, y sobre todo imaginaros que estamos en un índice y en una ruptura y estamos esperando a que realmente pues tengamos una ruptura por debajo de, imaginar, esta línea de un 3%, pues sería algo inimaginable, ¿no? Esto está orientado para la renta variable. No obstante, ¿qué podríamos utilizar? Bueno, pues 3 cierres, por ejemplo, diarios, o por ejemplo 3 cierres horarios que fueran descendentes. Es decir, que partiendo de la primera vela que rompe lo que es la línea de tendencia alcista, empezaríamos a contar. La primera que rompe es 1, luego una segunda que debería cerrar por debajo del cierre de la primera vela, y luego una tercera vela que debería cerrar por debajo de la segunda y de la primera. Vale, una vez que esa tercera ha cumplido ese requisito, en la cuarta vela abriríamos posición larga. Eso sería una posibilidad. Normalmente esos son dos filtros muy habituales. El del 3%, ya digo, eso está orientado más a la renta variable, y es un buen filtro, ¿no? Utilizarlo cuando estamos en la renta variable. Para otro tipo de activos, que entramos, yo que sé, en índices, que estamos en intradía, pues la mejor manera, lo de las 3 velas. 3 velas, como digo, con cierres descendentes. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí idealizado, una posibilidad que también tendríamos sería cuando viéramos que el precio cierra por debajo de este mínimo, pues abrir posición corta. Este mínimo podría actuar perfectamente como nuestro filtro, y también es recomendable, ¿no? También se suele recomendar abrir posiciones cortas una vez que hubiéramos perdido ya este mínimo. No significa que la tendencia alcista haya cambiado, simplemente estaríamos en una corrección, todavía no tendríamos una señal de giro, pero podríamos adelantarnos. Todo va a depender de qué espacio temporal estemos operando, como he dicho anteriormente, si estamos operando en el corto plazo,
si estamos operando en el medio o estamos operando en el largo plazo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Si yo quiero operar en el largo plazo y el largo plazo es alcista, lo que yo no voy a hacer es ponerme bajista si entro en el mercado, no. Si la tendencia alcista, yo tengo que ponerme largo, así de claro. Hay que ver, dependiendo, como digo, de realmente la tendencia en la que vayamos a operar, si es largo plazo, medio plazo o corto plazo. Que en el corto plazo estamos operando y queremos entrar al mercado y la tendencia bajista, lo que tenemos que hacer es buscar una señal de entrada para posicionarnos cortos, puesto que la tendencia a corto plazo es bajista. Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, la tendencia bajista es cuando los sucesivos mínimos y máximos son descendentes. Para dibujar una línea de tendencia bajista necesitaremos trazar una línea que una dos máximos descendentes. Vale, máximo descendente. ¿Qué serían los máximos descendentes aquí en este gráfico? Máximo descendente, tendríamos aquí un primero. Este sería el primer máximo, máximo 0, como yo le llamo. Luego tendríamos otro máximo, máximo 1 descendente, ya que este máximo está por debajo de este. Luego tendríamos aquí otro máximo, este sería el máximo 2, y aquí tenemos un máximo 3. Todo ello descendente. Vale, lo que nos dice la teoría que necesitamos, pero a su vez nos dicen que los mínimos deben ser también descendentes. Vale, estos son los mínimos. Este 1, este 2 y este 3 son descendentes los mínimos. Con lo cual tenemos máximo descendente y mínimo descendente. Y ahora nos dice, para dibujar una línea de tendencia bajista necesitaremos trazar una línea que una dos máximos descendentes. Vale, nos dice que necesitamos dos máximos descendentes. Con lo cual aquí tenemos el máximo 0 descendente, máximo 1 descendente, con lo cual cogemos, trazamos una línea que una los dos máximos y la proyectamos en el futuro. Aquí la línea de tendencia bajista actúa como nivel de resistencia. Mirad, aquí vemos cómo está cayendo, se produce aquí un rebote, sería una corrección dentro de un movimiento bajista, se produce el rebote, tantea la línea, cae, nueva caída, un nuevo impulso bajista, nuevo rebote o corrección de la tendencia bajista, se produce ese rebote, tantea la línea y vuelve a caer. Caída, nuevo rebote, tantea la línea de tendencia y vuelve a caer. Esto es una resistencia. Hay que tenerlo en cuenta. Las líneas de tendencia bajista actúan como resistencia. Bueno, aquí tenemos un caso, este es el caso y el futuro continuo. Bueno, estamos viendo clarísimamente una tendencia bajista de largo plazo, como podemos observar aquí. Fijaros la de veces que ha sido tanteada. Fijaros todo este tramo, increíble. Tanteada en numerosas ocasiones. Y en todas ellas, ¿qué ha ocurrido? Pues como mencionaba anteriormente, que la línea de tendencia bajista actúa como resistencia. Fuerte caída, aquí nuevo rebote, casi muy cerca de la línea de tendencia, se vuelve a dar la vuelta, nuevo ataque a línea de tendencia, vuelve a tropezar, como he dicho, actúa como resistencia, vuelve a caer, otra vez rebote, vuelve a tocar la línea de tendencia, nuevamente se viene abajo. Aquí vemos nuevamente otro movimiento al alza, hay fallo, finalmente hay ruptura, pero se nos viene abajo. Finalmente esto está hasta, sería quizá marzo, pues a lo mejor hasta junio, pero actualmente, bueno, ha roto la línea de tendencia bajista. Hay que tener en cuenta ahora en la actualidad, ha roto la línea de tendencia y está alcista. Pero habéis visto cómo en numerosas ocasiones la línea de tendencia bajista ha actuado como si fuera una resistencia. Bueno, aquí tenemos por ejemplo un cruce de forex, el dólar australiano, dólar americano. Bueno, pues aquí hacemos justamente lo mismo, aquí prácticamente 2013 hasta la actualidad. Actualmente está intentando romper al alza en este momento, ¿no? En septiembre. Vale, cogemos y unimos máximo, cojo uno, cojo otro, podía haber trazado también esta aquí, desde aquí a aquí y trazarla, pero bueno, he decidido trazar aquí porque ahora que lo que me interesaba es que vierais la tendencia principal, no que vierais una serie de líneas en abanico, que ahora mismo no nos interesa, lo que queremos es ver que es una tendencia alcista, que es una bajista y que es una lateral. Vale, pues cojo desde este máximo
a este y proyecto en el futuro, y vemos como aquí nuevamente pues está habiendo problemas, está actuando como nivel de resistencia que le está costando bastante trabajo superar al alza. La ruptura hacia al alza, y como siempre digo, aplicando algún filtro, eso de ha roto la directriz o la línea de tendencia bajista, pues ya nos ponemos largos. A mí eso me parece, vamos, pero yo qué sé, una tontería, un disparate tremendo, porque es que directamente porque una vela pueda romper una línea de tendencia, y por ejemplo que esta es súper fiable, que viene de un periodo, estamos hablando de 2013, estamos en un gráfico de semana, es decir, cada vela representa una semana. Esto no podemos simplemente con una simple vela posicionarnos largo, a no ser que estuviéramos con una vela, un marubozu, utilizando velas japonesas, que entonces sí, eso ya es una vela de gran tamaño, y claro, ese sí que podría ser un buen indicativo realmente de esa ruptura, ¿no?, que tendríamos de la línea de tendencia. No obstante, como digo, una sola vela no es suficiente. Siempre aplicando, pues bueno, en este caso podríamos aplicar, pues como he dicho anteriormente, lo de los 3 cierres ascendentes, contando con la primera vela que rompiera la línea de tendencia bajista. Empezaremos con uno, esa sería la primera. Luego necesitaríamos una segunda que cerrara por encima del cierre a primera, y una tercera que cerrara por encima de la segunda y primera vela. Bueno, según nos dice la teoría, la ruptura al alza de una línea de tendencia bajista sería una oportunidad para abrir posiciones largas comprar, lo que he dicho anteriormente, ¿no? Aquí estamos viendo cómo tenemos una línea de tendencia, estamos viendo impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección. Bueno, a esto de correcciones dentro de la tendencia bajista le llamamos comúnmente rebote. Nuevamente impulso, rebote, y aquí finalmente acaba rompiendo. Bueno, pues aquí, según la teoría, nos dice que deberíamos de abrir posición larga, pero como yo digo, vamos a aplicar una serie de filtros que pasaría bien por ese 3%, los de los 3 cierres consecutivos, en este caso ascendente, o bien utilizaríamos este último máximo como punto de referencia. Cuando viéramos que el precio cierra por encima de este máximo, cogeríamos y entonces sí abriríamos posición. Esta suele ser una señal muy potente realmente cuando se rompe, realmente hay una ruptura de una línea de tendencia y superar y cerrando por encima del anterior máximo. Es una señal bastante fuerte, muy fiable. No obstante, que nadie vaya a pensar que porque digo fiable significa que siempre va a ser fiable, no, en absoluto. Pero desde luego hay muchas posibilidades. No olvidéis que nos basamos en probabilidades, que la certeza no existe en el mundo de la inversión. Me da igual si utilizáis el análisis técnico que si utilizáis el análisis fundamental. Certeza no hay ninguna. Ningún gurú, ningún rey de la especulación de la inversión jamás ha dicho que realmente sepa realmente lo que puede ocurrir cuando abre una posición. Entonces no vayamos a ser nosotros más listos que los verdaderos maestros de la inversión, la especulación. Hay que tener siempre eso muy presente. Bueno, vamos a ver lo que es una tendencia lateral. La tendencia es lateral cuando los mínimos y máximos se mueven lateralmente. Los mínimos y máximos se mueven lateralmente, es decir, horizontalmente. A esta también se la conoce como sin tendencia, porque carece de dirección. Sí, principalmente en un principio en los libros más clásicos incluso había quien ponía en duda de que realmente se tuviera que hablar de una tendencia lateral. ¿Por qué? Porque consideraban que, como dice la teoría, debería ser sin tendencia. No obstante, si observamos este gráfico idealizado, podemos observar que sí hay una serie de tendencias en su interior. Bueno, este sería el primer movimiento. Todavía no tendríamos un movimiento lateral, estaríamos prácticamente en obra, pero estamos viendo movimiento a la baja, nuevo movimiento arriba, otra vez caída, subida, caída. Aquí tenemos pequeñas tendencias realmente, pequeñas tendencias, tendencia alcista, tendencia bajista, tendencia bajista, tendencia alcista. Eso es muy importante, ¿no? Ahí lo estamos viendo perfectamente, ¿no? Que hay evidentemente ciertas tendencias. Entonces decir que carece de dirección, bueno, realmente no es así. En su interior sí que hay dirección. Es verdad que hay algunos movimientos laterales que son de un estrecho rango de precios, y evidentemente ahí yo incluso algunas veces cuando lo está comentando en algún vídeo o lo comenta en algún análisis escrito, pues se menciona que no merece la pena entrar, ¿no? Pero evidentemente hay movimientos laterales
que los cuales se puede entrar perfectamente bien largo o bien corto, vamos, puede disfrutar de lo lindo. Por tanto, hay una tendencia al interior de ese movimiento lateral, hay una tendencia, esto no se puede negar, estos movimientos no se pueden negar. Lo que pasa que, claro, los más estrictos consideran que, bueno, la tendencia tenía dirección si era simplemente alcista o bajista, si era lateral no. Evidentemente todavía pues yo incluso sigo recomendando muchas veces que cuando estamos en una tendencia lateral pues uno pues no entre, espere una ruptura, como en este caso una ruptura alcista a favor de la tendencia previa, sería lo mejor sobre todo para aquel inversor que, bueno, que realmente pues no quiera estar viendo cómo a lo mejor en cuestión de día o de semana pues lo que pueda ganar. Imaginad que nos ponemos largo aquí, vamos viendo cómo sube, pero llega a resistencia y vuelve a caer, con lo cual lo que hemos ganado en este movimiento alcista lo perdemos a continuación. Por eso yo considero que hay que tener muy claro dónde entramos, y el movimiento lateral pues para inversores de medio plazo, largo plazo, pues no se lo recomendaría. Para ellos sí que les recomiendo siempre lo de la tendencia con dirección, es decir, o bien alcista o bien bajista, pero no movimientos laterales. Esto realmente es para aprovecharlo pues especuladores, traders o inversores de corto plazo. Para el resto pues evidentemente yo nunca se lo recomendaría, pero tendencia hay en su interior. Por tanto yo también soy de los que discrepan, ¿no?, de eso de que carece de dirección. Bueno, la tendencia lateral se dibuja proyectando una línea horizontal que una 2 máximos y otra línea horizontal que una 2 mínimos. Vale, nos dice que la resistencia necesita 2 máximos. Vale, tenemos aquí el momento alcista y tenemos un primer máximo, un segundo máximo, con lo cual podemos trazar una línea horizontal. Lo unimos y lo proyectamos hacia el futuro. Y lo proyectamos. ¿Vale? Cogemos punto 1, punto 2, lo unimos y proyectamos la línea horizontal hacia el futuro. Nos dice a su vez que necesitamos también dos mínimos. Vale, aquí tendríamos un primer mínimo, un segundo mínimo, y cogemos y trazamos una línea que une esos dos puntos, esos dos mínimos o valles, y lo proyectamos hacia el futuro. Aquí ya tendríamos nuestro movimiento lateral y tendríamos que aquí arriba esta línea actúa como resistencia y esta línea de abajo actúa como soporte. Aquí la ruptura pues podríamos aplicar, como he dicho anteriormente, los filtros 3% o bien 3 cierres ascendentes, puesto que aquí, como hemos ocurrido con la tendencia alcista bajista, realmente el máximo que tenemos aquí, una vez que haya un cierre, ya lo hemos superado, pero siempre hay que aplicarle un filtro. Entonces ya podríamos incluso proyectar un objetivo que sería pues lo que es la altura del movimiento lateral, lo proyectaríamos al alza, puesto que en este caso ha sido la ruptura alcista. Normalmente, bueno, anteriormente se consideraba que cuando se movía el precio horizontalmente, esta acabaría rompiendo, en la mayoría de ocasiones, estadísticamente, basándonos en probabilidades, que rompería a favor de la tendencia previa. La tendencia previa en este caso era alcista, pues debería romper al alza. Hoy día no se tiene eso tan claro y la ruptura puede producirse bien al alza o bien a la baja, ¿no? Hay que tenerlo eso pendiente en cuenta, de que podemos estar a lo mejor esperando desde soporte, ponernos largo pensando que va a romper resistencia y que no ocurra, ¿no? Se podría dar la vuelta perfectamente y romper lo que es la línea de soporte y convertirse ese movimiento lateral en un techo y un cambio de tendencia de alcista a bajista. Bueno, en este caso, por ejemplo, bueno, veíamos el caso de un movimiento bajista, movimiento lateral, tendencia lateral, ruptura, ¿no? Y aquí tenemos ruptura bajista. Esto realmente, bueno, es lo que prácticamente en casi todos los libros de análisis técnico pues nos ha enseñado, y muchos libros y cursos seguirán mostrando como un ejemplo, ¿no?, de lo que puede ocurrir en los movimientos laterales que deberían romper habitualmente pues a favor de la tendencia previa. Pero como digo, cuando estéis en los mercados tenéis que tener mucho cuidado, porque la ruptura bien puede producirse, bien como vemos en este caso, a la baja o bien al alza. Pues sucede las dos cosas. Bueno, vamos aquí a ver un movimiento lateral. Este es el índice del futuro continuo del dólar americano. Bueno, aquí podemos observar un movimiento lateral comprendido entre 93.17 y los 100.78, como vemos aquí. Proyectamos soporte, proyectamos resistencia, y en esa zona se está moviendo el precio.
cogemos el máximo y proyectamos. No toca este, no he querido bajarlo porque realmente está muy cerquita, por tanto no lo he unido, ¿sabéis? La diferencia es mínima y tampoco consiste en que realmente este máximo tenga que estar justamente a la misma altura que este primer máximo, ¿no? Eso siempre tenéis que tenerlo en cuenta, que no necesariamente tiene que ser al milímetro, ¿no? Que esté al T. Puede estar un poquito más bajo, podría estar un poquito por encima de este máximo, ¿no? Pero utilizaremos como referencia para trazar esa línea este primer máximo, y para trazar la línea inferior del lateral o soporte utilizaríamos este primer mínimo, que aquí vemos que ha sido tanto en varias ocasiones, ha habido ruptura como vemos aquí, pero el cuerpo siempre ha terminado por encima. Aquí lo vemos nuevamente como también hay ruptura, pero finalmente acaba al alza, con lo cual aquí tenemos un movimiento lateral. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este es el patrón oro. Bueno, pues tenemos un movimiento lateral. Fijaros aquí como trazamos la línea horizontal y tenemos cogiendo 3 puntos. Ha sido tanteado la zona de resistencia entre ocasiones y vemos como el nivel de soporte pues también 1, 2 y 3. Finalmente ruptura bajista, y aquí teníamos un movimiento bajista, aunque realmente no podíamos hablar de una tendencia bajista importante, ¿no? Simplemente habíamos tenido una tendencia alcista, había hecho un techo y finalmente, bueno, había caído formándose un lateral, y en este caso sí, rompiendo, pues como dice la ruptura, a favor del movimiento anterior al movimiento lateral, que era bajista. Finalmente aquí también ya se formó, vemos aquí un triángulo descendente, esta zona, muy interesante. Bueno, aquí estamos viendo una serie de líneas de tendencia. Tenemos esta verde, nos indica aquí que tenemos una tendencia alcista. Luego, posteriormente, tenemos una tendencia bajista, nos muestra esta línea roja. Fijaros, esto es el eurodólar. Fijaros la caída fuertísima que llegó a tener, fue tremenda, ¿no? Esto estamos hablando de 2014, 2015. Fijaros que estaba sobre 1,40 y se fue pues muy cerca de los 1,04, ¿no? 1,046. Fue la caída bestial, bestial. Con lo cual aquí tenemos una línea de tendencia bajista y a su vez aquí, ahora, actualmente, pues se está moviendo dentro de un movimiento lateral comprendido entre 1,046 y 1,1539. Esa sería la zona en la que se está moviendo ahora mismo el euro de dólar. Pero, como vemos, un movimiento lateral, anteriormente bajista, y aquí tenemos una línea de tendencia alcista. Fijaros la línea de tendencia. Aquí tenemos los 3 escenarios posibles. Bueno, aquí tenemos también otro gráfico. Este es American Mobile. Bueno, este es de renta variable americana y tenemos, bueno, una tendencia alcista. A su vez también tenemos luego, posteriormente, se rompe la línea de tendencia, con lo cual ya tenemos una tendencia bajista y finalmente un movimiento lateral que acaba rompiendo a favor de la tendencia previa, que era alcista. Vemos aquí la ruptura que tiene. Este era un gráfico, la verdad que es antiguo, pero lo tenía precisamente en el 2014. Bueno, estuve proyectando hacer un curso de análisis técnico. Había dado ya algunos webinars hablando sobre análisis técnico, pero quería hacer un curso de análisis técnico. Pero la cuestión que, bueno, aquel 2014 empecé a tener problemas con una enfermedad, que luego el 2015 se agravó y en 2015 prácticamente abandoné todo el mundo de la especulación y me centré en recuperarme esa enfermedad. Entonces este era un gráfico antiguo. Realmente el trabajo, este proyecto de tendencia, soporte y resistencia, era un proyecto de 2014 que, bueno, ya he hecho algunas modificaciones. Por ejemplo, las letras no estaban en otro formato, ¿no? Y he dejado este gráfico. Había otros gráficos que eran de aquella época, pero que, bueno, consideré que, bueno, había que quitarlo en medio. Pero este me ha gustado, ¿no? Sinceramente, y he dicho, bueno, y lo he dejado, ¿no? Y también cuando yo lo miré en el futuro, decir, bueno, aquí era cuando la salud, bueno, más o menos la tenía bien, y fue a partir de justamente 2014 cuando mi situación se empezó a empeorar, y 2015 pues fue bastante problemática. Hoy por hoy, pues la verdad que estoy muy bien, y creo que he superado aquella época, mi año más horrible, que fue el 2015. Pero bueno, vamos a dejar las enfermedades, pero a modo de anécdota lo digo, sí, entonces no va más allá.
Bueno, ya estamos aquí con la línea en abanico. Vale. Vamos a ver qué nos dice la teoría. A veces podemos encontrarnos en la situación de que una línea de tendencia sea temporal, bien porque la aceleración de los precios sea débil, fuerte, o también que la tendencia haya cambiado. Por tanto, necesitaremos dibujar una nueva línea de tendencia. Hemos estado viendo en anteriores gráficos que teníamos una sola línea de tendencia. Vale, no. Vale y no, vale porque sí estaba y no porque ¿qué podemos hacer? ¿No? En un gráfico real que estuviéramos utilizando de continuo, estuviéramos operando, deberíamos de trazar toda una serie de líneas. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta mucho lo de tener muchas líneas. Ya lo habréis visto los que seguís mis vídeos o seguís pues mi análisis escrito, ¿no? A mí no me gusta eso de tener muchas líneas, que si hay muchos indicadores, a mí no. A mí me gusta un gráfico muy limpio. Me gusta tener una línea principal de tendencia, que por ejemplo en este caso sería esta que hay aquí, y a lo mejor una segunda línea, como podría ser a lo mejor esta. Pero normalmente vais a ver una sola línea de tendencia principal. Luego, como digo, puede que haya alguna intermedia, pero nada más. No, como digo, no me gusta mucho eso de poner muchas líneas de tendencia o poner muchas líneas de soporte y resistencia. La verdad que algunas veces cuando ve algunos gráficos dicen, madre mía, pero cómo el analista se puede comprender qué está sucediendo, porque es que yo no veo más que líneas por todos lados, lo que son líneas de tendencia bajista, alcista o lo que comúnmente se llaman directrices, ¿no? Y luego está observando también que si soporte, resistencia, que se pone una locura. Yo hay algunos gráficos que verdaderamente alucino y algunos los tengo, los cogí, los guardé esos gráficos y los tengo simplemente para algunas veces me gusta mirarlo y decir, Dios mío, pero cómo alguien puede intentar comprenderlo, ¿no? Simplemente porque, bueno, me llama la curiosidad y ya os digo, algunas veces los cojo, ¿no? Me pasa mucho con analistas técnicos, como mencioné anteriormente al principio, puros, ¿no? Que utilizan muchos indicadores, osciladores. Pues yo algunos que otra vez, pues veo algunos que me llama la atención, lo cojo, lo copio, lo guardo y bueno, de vez en cuando lo miro y digo, fíjate cómo con tantos osciladores, indicadores, realmente toma sus decisiones basadas en eso y ve un pequeño gráfico en la pantalla, es muy pequeño y todos son más que indicadores, osciladores, realmente que me llama mucho la atención y alguna vez que otra pues lo suelo guardar en unas carpetas que tengo precisamente para ese tema, ¿no? Bueno, a lo que voy. Bueno, vamos viendo aquí en principio. Vemos que hay un movimiento alcista bastante vertical que finalmente se acaba rompiendo. Vemos aquí cómo se produce un nuevo rebote, vemos un movimiento nuevamente alcista y aquí ya podríamos dibujar desde el punto 1 o punto 0, como yo le llamaría, y cojo desde el punto 0, mínimo 0 a mínimo 1 y trazo una línea hacia el futuro. Esta, como digo, la línea de tendencia alcista funcionaría como nivel de soporte. Finalmente acaba rompiéndose. Esto es normal, muchas veces vemos movimientos muy verticales y llega un momento en el que hay un cierto cansancio, debilitamiento por parte del alcista y empieza ya a haber movimientos con dudas. Con lo cual en esos momentos es cuando realmente estamos un poco perdidos y por tanto hay que trazar toda una serie de líneas en abanico, ¿no? Aquí, por ejemplo, globalmente, ¿qué podríamos estar viendo? Si nos fijamos bien, un movimiento lateral, es decir, una tendencia lateral aquí, haciendo techo en principio. Finalmente, vemos cómo se apoya en esta tercera línea de tendencia alcista hasta que finalmente es rota. Vemos aquí que hay un nuevo mínimo, se forma un nuevo rebote, entonces ya cogemos nuevamente desde el mínimo 0 al mínimo 1, unimos una línea y la proyectamos hacia el futuro y vemos cómo actúa como soporte aquí y nuevamente ya reanuda el movimiento al alza. Esto es lo que sería unas líneas en abanico. Consiste en toda una serie de líneas que nos van acompañando a lo largo del movimiento. Yo, como ya os digo, yo no suelo utilizar mucho de línea en abanico porque la verdad no me gusta, me disgusta muchísimo que un gráfico esté garabateado con línea de soporte, de tendencia. Eso no lo soporto. Que si medias móviles, no, a mí muchas veces yo incluso las medias móviles las utilizo más a modo didáctico para el que lee mi análisis o lo ve en los vídeos más que mi propia utilización. Y el intradía ya no os cuento, básicamente no actúo. A lo mejor en algún índice utilizo alguna media móvil que veo que funciona pues medio en condiciones, entonces sí que lo considero que sería útil, ¿no?
porque realmente haya visto que está funcionando muy bien. Pero básicamente no me gusta, ¿no? Yo soy más artista puro que analista técnico, ¿no? A mí eso de que digamos que unos algoritmos tengan que decidir si tengo que entrar largo o tengo que entrar corto, no me gusta. Yo tomo mis propias decisiones y no que tenga que decidirlo una fórmula matemática. Pero bueno, eso ya dependiendo de cada uno, ¿no? Yo en todo caso, cuando utilizo indicadores osciladores, lo que estoy buscando son divergencias. Para eso sí me interesa. Para los demás, para entrar largo o corto, no. Yo no me guío por ello. Bueno, pues hasta aquí ha sido toda la teoría. Y ahora, bueno, os voy a dejar para que veáis cómo se trazaría esa línea de tendencia en Visual Chart y en MetaTrader. Así que nos vemos en la práctica. Estamos con la plataforma de gráfico Visual Chart. Es la herramienta que solemos utilizar prácticamente la mayoría de profesionales del análisis técnico. En lo que respecta a España, desde luego no tiene competencia. Y bueno, vamos a ir trazando las tendencias. Bueno, vamos a ver, estamos en Eurostoxx 50. Lo primero que tenemos que fijarnos es realmente dónde viene. Tenemos una tendencia bajista, tenemos aquí un máximo, otro máximo. Ya había comentado anteriormente en la teoría que para trazar una línea de tendencia, pues necesitamos, en este caso que vemos que la tendencia es bajista, deberíamos utilizar los máximos, es decir, las crestas que tenemos, ¿no? Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Vale, cogemos aquí la línea para marcarlo y cogemos y trazamos desde los máximos. Unimos las dos crestas, las proyectamos, como estoy haciendo, tenemos una, dos y la proyectamos. Ya tenemos nuestra línea de tendencia. Ahora no cabe ni la menor duda de que estamos ante un índice como el Eurostoxx 50 que es bajista. Vale, bien, bajista como podemos observar desde 2015. Vamos a darle un mayor grosor. Me vayas a permitir. Vamos a ver. Vamos a darle color rojo. Rojo siempre como color que nos a simple vista nos indica que es bajista la tendencia. No obstante, podemos ver cómo a lo largo del 2016 tenemos un mínimo, otro mínimo, este mínimo está muy próximo a este, y podemos observar una secuencia aquí de máximo o cresta que están prácticamente a la misma altura. ¿Qué podríamos decir? Tenemos dos puntos de apoyo, soporte, y tenemos varios puntos de apoyo de resistencia. Estamos ante un movimiento lateral. Bueno, vamos a dibujarlo. Vamos a coger la línea de soporte, cojo el mínimo, vale, voy a darle un grosor, vale, y ahora voy a coger la parte de arriba, cojo este máximo, a ver si este me pilla varios. Vale, lo que podríamos hacer aquí, vamos a ver la cruz, cogemos y vamos a ver. Ahora, aquí, de esta forma, tengo un punto cogido, 2, 3 y 4. Que es lo importante, aquí vamos a coger, en vez de utilizar una sola línea, vamos a utilizar dos. Vale, podríamos coger desde aquí y ya lo tenemos todo. Vale, voy a darle un mayor grosor. Vale. De esta forma, teniendo dos líneas paralelas, lo que hacemos es coger cualquier tipo de filtración, de dilatación alcista. Es decir, algunas veces no nos vale con una sola línea, sino que tenemos que marcar una segunda línea paralela. Y de esta forma cogemos el mayor número de toques que se hayan podido producir, en este caso en la parte alta del lateral, puesto que en la parte baja pues prácticamente este mínimo pues está a la misma altura que este y no ha habido ningún problema de tener que dibujar una segunda línea, que también se podría coger perfectamente. Podríamos haber dicho, si hubiera penetrado hacia abajo o hacia arriba, pues coger una línea, imaginar que tenemos una línea así
y tenemos ya nuestra zona de soporte, nuestra zona de resistencia, y aquí tenemos claramente el movimiento lateral que está haciendo. La zona comprendida entre los 2700 puntos, los 3150 puntos, se está moviendo el Eurostoxx a lo largo de todo este 2016. Fijaros lo fácil que resulta, bueno, pues trazar las líneas. Sabemos que en el largo plazo la tendencia es bajista y en el corto plazo se está moviendo dentro de un lateral. Esto es lo importante, ¿no? Cuanto más tiempo lleve el Eurostoxx moviéndose dentro de este lateral, pues llegará un momento en el que romperá lo que es la línea de tendencia bajista. Eso no significa nada. Es habitual que en casos como este, en cualquier otro caso, normalmente cuando hay un movimiento lateral, pues al final se acabe rompiendo la línea de tendencia, bien sea bajista o bien sea alcista. Tenéis que tenerlo siempre muy en cuenta. Bueno, ya tenemos claro nuestros márgenes de trabajo basándonos en la línea de tendencia. Principio, lo más importante es este movimiento que tenemos aquí. Este movimiento es muy importante porque la ruptura que podría tener al alza o a la baja sería más que significativa. También es muy importante porque ya sabemos realmente dónde posicionarnos largo. Sabemos que si ya funciona aquí, ya funciona esta parte que tenemos aquí, prácticamente el mismo nivel que esta zona, pues si vemos que el Eurostoxx cae y nuevamente se apoya sobre los 2700 puntos, sería un lugar ideal para posicionarnos largo. Y lo mismo podemos decir si estamos en zona de resistencia. Como ya hemos visto casi bastante en varias ocasiones, ya podríamos pensar que si nuevamente hay un ataque a zona de resistencia, posicionarnos pues corto. Esto es lo bueno que tiene cuando realmente está muy delimitado pues una zona de lateral, como la que tenemos aquí en el Eurostoxx 50. Vamos a ver el Dow Jones. Bueno, pues Dow Jones, fijaros, aquí tenemos un doble suelo que hizo a principio de este año 2016, entre enero y febrero. Fijaros, tenemos un mínimo, otro mínimo, y fue la lanzadera para el movimiento alcista que la ha llevado desde los 15.400 puntos pues muy cerquita de los 18.700 puntos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? La tendencia aquí que vemos pues claramente alcista. Vamos a coger desde este mínimo y lo vamos a unir con este mínimo y proyectarlo hacia adelante. Vale, cogemos nuevamente una línea de tendencia, unimos los dos mínimos. Esto se hace simplemente para cuando vamos a hacer una línea, una directriz o línea de tendencia alcista. Se cogen los mínimos. En el Eurostoxx se cogían los máximos, como vemos aquí, y proyectamos. Y en este caso, como la tendencia es alcista, como podemos observar a simple vista, está formada por mínimo y máximo ascendente, pues cogemos los dos mínimos más importantes y trazamos la línea. Evidentemente se podría haber hecho otro tipo de línea. En abanico podríamos haber cogido desde aquí y empezar con esta primera uniendo. Vamos a proyectarlo, me permitís primero y ahora hablo. Veis, cojo este punto, este mínimo, y lo uno con este y lo proyecto. Finalmente lo acaba rompiendo porque vemos que realmente, bueno, pues sigue el movimiento alcista, era demasiado vertical, que el movimiento alcista iniciado aquí se ralentiza un poco, con lo cual se pueden dibujar una serie de líneas de tendencia que son líneas de velocidad, ¿no? Que nos va marcando según va evolucionando pues el índice, ¿no? Por ejemplo, podríamos haber hecho pues una secuencia de línea en abanico, por ejemplo aquí. Cogemos nuevamente desde el mínimo aquí, vamos a ver qué me pasó. Vale, a ver, ahí. Vale, como veis son líneas de abanico lo que vamos haciendo. Conforme la velocidad o la inclinación que tiene el Dow Jones pues va menguando, reduciéndose, pues vamos utilizando otra línea. No obstante, como podemos observar en cada una de ellas, a pesar de que la inclinación cada vez es menor, sigue siendo una tendencia claramente alcista. Esta línea de aquí, esta que tenemos aquí, esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí. Yo siempre suelo coger pues, el punto, buscamos el punto más bajo, el mínimo cero como yo le llamo, y a partir de ahí lo uno con primero un primer mínimo, luego cojo un segundo, luego puedo coger un tercero, luego un cuarto. Yo lo que hago normalmente, en los que seguís prácticamente mi análisis o mi vídeo, soy bastante minimalista, es decir, no suelo utilizar muchas líneas, no me gusta.
realmente, porque eso me hace perder en cierta forma la perspectiva, con lo cual pues yo evidentemente pues iría eliminando. Voy eliminando conforme ya realmente pues hay una ruptura, no me sirve, ¿no? Me quedaría en todo caso, sigo con la principal, que esta para mí siempre es la más importante, lo mismo que habíamos visto, yo no necesito hacer toda una serie de líneas, podríamos haber cogido desde este punto máximo y unir una serie también de líneas, ¿no? Vamos a hacer el baile, podría haber unido, vamos a ver, este mínimo, este máximo, perdón, con este máximo de aquí, tenemos una ruptura, se forma otro nuevo máximo, podríamos haber hecho otra línea de tendencia bajista, ¿veis? Esta es mi siguiente línea y así podríamos haber continuado, ¿no? Pero no obstante, ya una vez que ya tenemos confirmado pues el momento lateral, pues la verdad que no interesan estas líneas intermedias. Nos quedamos con la línea principal, que siempre para mí es la más importante. Esta es la línea más importante. Esta suele ser la más importante para mí. No dejo líneas inferiores, ¿no? Puesto que realmente la línea de tendencia principal, pues esta. Las otras líneas que podemos dibujar, como las que he dibujado, pues nos sirven de ayuda en un momento determinado, ¿no? Porque evidentemente en un principio no podemos saber si estamos aquí en un momento lateral, con lo cual pues siempre es interesante ir viendo cómo va evolucionando. Algunas veces, ¿qué ocurre? Que si tuviéramos que actuar según nos dice, por ejemplo, voy a dibujarlo nuevamente y ahora continúo la explicación. Vamos a ir. Bueno, voy a darle un poquito de grosor, me voy a permitir, un momentito, vamos a ver. No, le voy a dar un poco menos, que no me gusta que se confunda con la línea principal de tendencia. Yo la línea principal siempre le doy un grosor superior a la línea intermedia, ¿no? Vale, aquí imaginad, tenemos nuestra línea de tendencia bajista. Según la teoría, cuando se rompe al alza una directriz, por ejemplo como esta bajista, deberíamos haber abierto posición larga. No obstante, en este caso, pues fijaros que realmente bien nos podría haber valido la pena, empieza a los 3000 puntos y posiblemente habríamos llegado a los 3200 puntos ahí, algo por debajo, vemos 3200 está aquí, vamos a suponer 3250, 3260, tampoco quiero ser muy exacto, pero bueno, si hay que serlo, lo vamos a hacer. Vamos a ver, el máximo 3153, 3150, pues a lo mejor podríamos haber ganado simplemente 200 puntos, ¿no? Al alza, que para más de uno podría estar muchísimo más que bien. No obstante, si lo que estamos buscando realmente es un movimiento muy importante que la cambie la tendencia, pues realmente estaríamos pillados, estaríamos bastante pillados, ya que en la zona de resistencia que teníamos aquí dibujado, que vemos todos los toques, fijaros como aquí ha sido, por ejemplo, incluso nivel también de soporte. Es una zona muy importante donde se acaba dando la vuelta. Por tanto, siempre hay que tener en cuenta que es una simple ruptura de una directriz, en este caso bajista, tampoco es que sea un indicativo que nos pueda decir que realmente va a cambiar la tendencia realmente que hay de fondo. La tendencia de fondo del Eurostoxx es claramente bajista, que está en nuestra línea principal. Mientras no tengamos una ruptura por encima, realmente la situación no ha cambiado para nada. Seguimos en una tendencia bajista, simplemente que en el corto plazo pues podemos ver una evolución de un movimiento alcista pues superior, ¿no? Podríamos haber pensado aquí, tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos un mínimo, esta vela de aquí vuelve a marcar un máximo que estaría por encima de este, aquí tendríamos una señal de giro en gráfico diario que nos indicaría que deberíamos de abrir en la siguiente vela posición larga. Bueno, si hubiéramos hecho caso a la teoría, pues realmente pues no habría salido el tiro por la culata, puesto que realmente se enfrascó en una zona de resistencia y cayó, ¿no? Con lo cual siempre, como digo, hay que tener mucho cuidado. El chartismo, el análisis técnico en general es una herramienta, pero tenemos que tener claro que no siempre va a ser acertado la decisión que tomemos basándonos pues en lo que nos dice la teoría, tampoco basándonos en corazonadas que vayamos a llegar muy lejos. Comprenderéis que esto estadísticamente, basando las probabilidades, pues en numerosas ocasiones sí que funciona, pero hay otras que no, y podemos pillar una racha de situaciones en las que realmente pues no se cumpla lo que suele ser más habitual, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta. Así que, por ejemplo, aquí voy a dibujar la línea de tendencia principal, a darle un mayor grosor, a ver, no, tanto no, vamos a ver, color verde, vale. Aquí tenemos claro cuál es nuestra zona que tenemos, que es importante, tanteado incluso una tercera ocasión, ha vuelto a ser tanteado precisamente, vemos aquí un nuevo ataque
recientemente esta zona que tenemos aquí, nuevamente tanteando, lo cual nos puede indicar la ruptura. Veamos una nueva caída, pero una nueva caída no significaría gran cosa. Imaginar que el precio vuelva a caer y yo podría dibujar perfectamente, vamos a suponer que dibujo una línea y lo pongo hasta los 17.400, podría caer hasta aquí, ¿no? Imaginar que cae. Bueno, voy a darle un poco de grosor, verde. Bueno, pues aunque cayera el precio hacia la zona de 17.400, la estructura alcista principal seguiría vigente. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de dibujar una línea de tendencia principal. Esta sería, en este caso, en nuestra línea principal de trabajo. Pero una ruptura no significa que realmente la tendencia de fondo pues haya acabado. No, para nada. Simplemente vamos a ver una corrección que puede ser de mayor o menor envergadura. Y esa corrección puede transformarse finalmente en lo que sería pues una tendencia bajista. Es como si estamos en una tendencia bajista, pues un simple rebote puede finalmente acabar siendo un cambio de tendencia. Así de simple, un rebote. Pero claro, el problema es acertar en qué rebote realmente vamos a ver cómo se cambia la tendencia de bajista a alcista, ¿no? Hay que utilizar otro tipo de datos, de ver cómo evoluciona el precio, si tenemos algún patrón chartista, algún tipo de divergencia basándonos en los indicadores, es decir, requiere pues algo más de peso, ¿no? Pero en principio ya estáis viendo lo fácil que es coger y dibujar nuestra línea de tendencia. Cogemos un mínimo, otro mínimo de gran importancia y vamos trazando. Y en principio, pues como hemos visto, se trazaba aquí una primera línea, podemos utilizar una segunda aquí, esta tercera, ¿no? Podemos utilizar diferentes, que estas se irán, o lógicamente, rompiendo conforme pues la velocidad que vaya tomando, pues se vaya reduciendo, menguando, ¿no? En este caso, por ejemplo, fijaros el gran movimiento alcista que tuvo, muy rápido, un movimiento muy vertical, muy importante. Pues prácticamente aquí dibujar, pues cogeríamos este mínimo, este otro mínimo que tenemos aquí, que sería de mayor importancia, y podríamos trazar otra línea secundaria. Aquí lo tenemos, fijaros, tenemos nuestra línea bastante vertical. Obviamente luego acaba rompiéndose, esto es fácil que se acabe rompiendo, pero fijaros lo bien que ha ido funcionando. Realmente, siempre como digo, la línea intermedia nos ayuda, pero lo importante realmente es trabajar siempre a favor de la línea principal. En este caso, la línea principal es claramente alcista y, como ya digo, aunque viéramos una caída, pues seguiríamos teniendo una línea que nos marcaría que la tendencia todavía del Dow Jones Industrial sigue siendo alcista. Pero fijaros lo fácil que es. Siempre cogemos mínimo y proyectamos esa línea hacia el infinito, si puede ser, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que veamos una ruptura, imaginad que una ruptura nuevamente se da la vuelta, vuelve a tantear esta directriz o línea de tendencia, que sería, que aquí estaría actuando ahora mismo, está actuando como soporte, pero podría ser que después de una ruptura se diera la vuelta en lo que sería una especie de pullback, tanteara nuevamente la línea, que ahora sí actuaría como resistencia y volviera a caer. Es una posibilidad. Los pullbacks también se pueden producir tras la ruptura de una línea de tendencia alcista, ¿no? Como un throwback se puede producir tras la ruptura de una línea de tendencia bajista. Siempre hay que tener en cuenta que el pullback throwback, que son movimientos de vuelta para tantear niveles que han sido de resistencia o soporte, que bien puede ser simplemente una línea de tendencia, es una línea de soporte. Yo le llamo una línea de tendencia de soporte dinámico, porque realmente eso es una línea de tendencia que nos indica realmente los puntos, une los puntos más importantes de la tendencia, pero que realmente actúa como nivel de soporte, donde vemos pues reacciones, ¿no? Aquí lo hemos visto, aquí nuevamente este tanteo, nuevo rebote, pero ahora mismo está ahí intentando romperlo a la baja. Vamos a ver Viscofan, un valor de renta variable del IBEX 35. Bueno, aquí tenemos que entre 2015, final de 2015 y enero de 2016, pues aquí se formó un patrón de doble techo. Bueno, por lo tanto, ahora lo que a mí yo necesito ver es la serie de máximos. Aquí que tenemos una serie de máximos descendentes. Podríamos hacer una primera línea, cogemos desde el máximo, vamos a ir uniendo líneas máximos que tenemos aquí. Vamos a ver, vale, lo he unido con este ahora mismo. Aquí tenemos una primera línea
que finalmente he roto al alza. Ahora podría dibujar otra segunda línea. Vale. Aquí. Esta de momento está rota, ha sido rota al alza. Ahora podría actuar esta línea como nivel de soporte, pero la que sigue vigente es esta línea que tenemos aquí, con lo cual yo le voy a dar un mayor grosor, nivel 3, sí, voy a dar, me basta con este, a ver, rojo, vale, y ahora a esta le voy a dar un grosor 2, vamos a ver, 2, color rojo, vale. De esta manera, con diferentes grosores, yo voy marcando cuáles son realmente los más importantes y cuáles no. En este caso, la más importante es esta directriz que tenemos aquí, esta línea de tendencia bajista, que es la que continúa vigente. Esa está vigente. Esta se ha roto, pero podríamos ver cómo el precio se puede girar, apoyarse en dicha directriz y darse la vuelta. Por eso, algunas veces, pues bueno, tener esa segunda línea que en un principio estuvo funcionando muy bien, dejarla proyectar en el tiempo, dejarla proyectar por si el precio al darse la vuelta podría intentar apoyarse para nuevamente irse al alza. Siempre es muy interesante porque a veces se produce, ¿no?, que una vez rota pues intenta buscarlo. En este caso, por ejemplo, aquí volvió a incluso romperla. Aquí se formó una especie de triple suelo, lo que tenemos aquí, 1, 2, 3. No obstante, bueno, de momento puede que veamos un cuarto toque, ¿no? Es posible, no necesariamente hablamos de triple suelo, puede estar formado por diferentes toques, ¿no? No obstante, aquí no tenemos un movimiento lateral, ya que vemos que es donde está el máximo, con lo cual esta sería la cresta entre niveles de soporte, 1, 2, 3 y posiblemente un cuarto que podría llegar incluso a los 46 euros, ¿no? Así que bueno, de momento así es la situación. Como digo, dibujar una línea de tendencia es facilísimo. Cogemos los máximos más importantes y lo vamos uniendo, ¿no? En principio, incluso alguien podría decir, bueno, y podríamos haberlo dejado. Pues claro, en un principio, conforme vayamos viendo la evolución, vamos a ver. Ahí, vale. Conforme vamos viendo la evolución, vamos dibujando las diferentes líneas. Evidentemente yo, pues lógicamente voy borrando, ¿no? Como ya he dicho anteriormente, a mí no me gusta esto de marcar muchas líneas de tendencia, con muchos niveles de soporte, resistencia. A mí eso realmente no me gusta, no es mi forma. Como digo, me gustan las cosas, los gráficos muy limpios. Aún no obstante, un gráfico como está ahora mismo, con una línea de tendencia en abanico, fenomenal. Les recuerdo que la línea de tendencia en abanico es cuando tenemos una serie de líneas, ¿no? Esto aquí en concreto estaríamos hablando de 3. Tenemos lo que tendríamos aquí, pues eso, una línea de tendencia en formato de abanico, que conforme, como digo, una vez que vayan siendo rotas, pues la verdad que bueno, vemos, por ejemplo, fijaros, en esta ocasión, mirad dónde se apoyó. Precisamente estamos hablando de la posibilidad de apoyarse aquí en esta línea, segunda línea de tendencia bajista. Fijaros, podría ocurrir como ocurrió aquí. Tanteó y fijaros, rompe una segunda línea de tendencia bajista, pero falla aquí, con lo cual ya dibujamos otra línea de tendencia bajista. Y ahora esta, que realmente sigue vigente ya que no ha sido rota al alza, pues es la línea principal. Esta es la línea principal. Y acá una se ha rota. Las que son rotas, pues bueno, realmente podemos utilizarla, como yo digo, pueden ser niveles que el precio encuentre apoyo en ella y pueda haber un rebote, ¿no?, en esta directriz o línea de tendencia bajista. Pero lo importante, esta, mientras siga vigente, esta sigue siendo la más importante. Vámonos a un valor del NISE americano, el BlackRock. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Fijaros en esta línea, lo que tenemos aquí. Tenemos que ver realmente el comportamiento que está haciendo hasta el momento actual. No el momento pasado, ahora no nos interesa el momento pasado. Nos interesa el movimiento que nos lleva al presente. Cogiendo del pasado al presente. Vale. Creo que no hay lugar a duda. Aquí tenemos un doble suelo formado entre enero y febrero. Muy bien, se va al alza. Aquí hubo una corrección importante y nuevamente al alza, y aquí vemos un techo. Vemos un techo
aquí estaría, esto sería una zona de resistencia, aquí una zona de resistencia, y estamos viendo, bueno, tanteos, diferentes tanteos con intención de perder los 360, irse abajo. Veremos a ver si finalmente BlackRock pues cae o no cae. Nuevamente pues una corrección que veríamos a ver la envergadura que puede tener, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, estamos cómo se dibuja. Bueno, yo ahora mismo, ¿qué línea de tendencia tendría? Pues vamos a suponer que toda esta parte de aquí no la hemos visto, que ahora mismo estamos en este movimiento alcista. Vale, yo cojo y voy a unir los mínimos más importantes. Vale, este mínimo y este son ahora los más destacados. Fijaros, este y este son los más destacados. Fijaros lo bien que ha ido evolucionando hasta que finalmente aquí hay una ruptura. Aquí podríamos hablar de un doble techo, lo mismo que aquí podríamos hablar de un doble techo. Normalmente estamos acostumbrados a que suele ser normalmente pues una vela que formaría lo que sería el máximo izquierdo y otra vela que sería el máximo derecho, o serían dos crestas, ¿no? Forman por una velita y otra, pero no, esto los anglosajones lo llaman, normalmente en este caso estaríamos hablando de un EVA, un doble techo EVA, está formado por varias velas, lo que sería la cresta derecha y la cresta izquierda, y aquí justamente pues también está formado por varias velas, lo cual estaríamos hablando de un EVA. Cuando está formado simplemente por una vela o dos como mucho, se le llama Adán, pero cuando está formada por varias velas se le denomina EVA. Pero esto normalmente en el mundo hispanoparlante no se utiliza. Hablamos de doble techo y punto, o doble suelo, ¿no? El doble suelo también puede ser Adán o Eva según esté formada por una o varias velas. Bueno, esto ya es un plus que va añadido al vídeo, aunque no tenga nada que ver con la línea de tendencia. Bueno, vale, pues una vez que vemos que se rompe, bueno, aquí tenemos un nuevo mínimo, vemos un nuevo rebote, con lo cual yo trazaría pues otra línea de tendencia. Vale, cojo y proyecto. Vale, una vez que está roto, veo que nuevamente aquí se forma un mínimo y un rebote. Cojo y trazo otra línea. Vamos a ver. Vale. Finalmente acaba rompiéndose a la baja. Vemos cómo realmente va tomando una aceleración la tendencia bajista, la corrección, hasta que aquí se forma un nuevo mínimo y vuelve a subir. Con lo cual cojo y voy a unir este mínimo con este. Bien, alguno me podrá decir, bueno, ¿y por qué no lo haces con este mínimo? Bien, podría haberlo hecho perfectamente, no obstante, ¿qué me estaría perdiendo? Me estaría perdiendo una serie de líneas como esta o esta, ya que realmente si yo empiezo a trazar, imaginar, cojo desde este punto y uno, por ejemplo, con este punto de aquí, realmente estoy teniendo ya ruptura, como vemos. Y eso no es lo que hay que dejar, no hay que dejar líneas por debajo. Cuando esto ocurre, como tenemos otro mínimo que está muy próximo, utilizaríamos el siguiente mínimo que está bastante próximo, siempre que esté muy similar al mínimo que tendríamos aquí. Como este está algo muy próximo, podríamos decir bastante próximo a este mínimo, pues yo utilizaría este punto de donde utilizar una serie de líneas de tendencia. Luego bien podría hacer precisamente ya que me he perdido todo ese movimiento con la vela que tenemos ahí, pues cojo y dibujo esta. Podría dibujarlo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que aquí tenemos una ruptura. Esta vela tiene, aunque no, bueno, lo voy a poner con vela japonesa. Yo es que estoy habituado pues a utilizar el de barra, aunque bueno, a nivel siempre didáctico suelo utilizar la vela japonesa, porque creo que bueno, para la mayoría pues es mucho más factible reconocer, aunque a mí personalmente me gusta más el de barra. Pero eso es como utilizar los indicadores. Los indicadores normalmente alguna que otra media móvil pues lo suelo utilizar de modo didáctico en mi análisis, ya sean escritos o sean los análisis que podéis ver en alguno de mis vídeos. Pero yo por norma general utilizo lo que es el gráfico de barra más que el de vela japonesa. Así que como vemos tenemos toda una secuencia de líneas, pero ¿cuáles tenemos que quedarnos? Pues aquellas que realmente no han sido rotas. Yo en este caso podría coger, borrar precisamente esta, o podría dejarla, pero ya esta no me sirve. Cojo, la borro. Aquí ya tenemos tres, ya tenemos una ruptura, vamos a dejarla por si acaso. Aquí podría haber un primer freno donde podría detenerse las caídas,
nuevamente al alza, o bien caer hasta este punto, un poco por debajo de 340 dólares, y iniciarse un nuevo movimiento alcista, o bien podríamos ver que realmente se rompe. Entonces estaría tomando una mayor aceleración la tendencia bajista, o la corrección en principio, ya que la tendencia alcista sigue vigente. Pensar que estaban los mínimos próximos a los 280 dólares y estamos en 360. Es decir, si yo compro en 280, compro en 290, compro 300, aunque yo haya comprado 300, si cae 350, ¿estoy en verde o estoy en rojo? Estoy en verde. Si cae 340, ¿estoy en rojo o estoy en verde? Estoy en verde porque he comprado 300. Si cae 330, lo mismo, sigo estando en verde. Eso es lo importante. Eso es lo importante realmente. Y es lo que hay que tener muy en cuenta una vez empezamos a contar de dónde comienza realmente pues la tendencia alcista. Bueno, esto ha sido todo lo que os tenía que mostrar sobre línea de tendencia utilizando el Visual Chart. Ahora vamos a verlo a continuación, pero con el MetaTrader, que es el que normalmente utilizáis muchos los traders. El Visual Chart normalmente es para profesionales, prácticamente no habrá ningún profesional de renta variable, materias primas o incluso en mercados forex que no utilicen Visual Chart, con lo que respecta a analistas técnicos profesionales españoles. La mayoría que vayáis a ver o que normalmente escucháis en la radio, podáis ver en la televisión, siempre van a utilizar, o prácticamente siempre, el Visual Chart. Pero ya digo, es para profesionales. Para el resto, con el MetaTrader o el programa de gráficos que incluya vuestro broker, va suficiente. Pero bueno, vamos a verlo con el MetaTrader, porque realmente el que mayor, digamos, repercusión, éxito tiene entre todos los traders, y prácticamente la mayoría de los brokers pues te dan la opción de utilizar el MetaTrader, ¿no? Aparte de algún programa que suelen tener para ellos propios. Aquí, así que esto ha sido todo en lo que respecta pues precisamente a Visual Chart. Bueno, ya estamos en el MetaTrader, estamos en el cruce libre esterlina yen, un espacio de tiempo para 1 hora, es decir, cada vela es 1 hora. Bueno, lo primero que tenemos que fijarnos es en el gráfico que tenemos aquí, buscar punto de referencia. La tendencia a simple vista podemos observar que es claramente bajista, con lo cual vamos a fijarnos cuál es nuestro máximo, que sería nuestro punto cero, desde el cual vamos a empezar a trazar líneas. Bien, observando todo el gráfico sabemos que el máximo más alto es este. Vemos que es el más alto de todos los que tenemos aquí. Con lo cual vamos a empezar a buscar los siguientes máximos descendentes. Tenemos el primero que estaría aquí, con lo cual vamos a trazar, vamos a unir máximo 0 con máximo 1. Vale, ya tenemos dibujada nuestra línea de tendencia, que como podemos observar es claramente bajista. Bueno, podemos buscar otra serie de puntos. Vale, vamos a coger desde el punto 0, vamos a buscar otros posibles niveles. Por ejemplo, este máximo que tenemos aquí. Luego vamos a buscar otro más del punto 0. Vamos a ver lo que podemos encontrarnos. Este máximo también que tenemos aquí. Y fijaros cómo precisamente esta última línea que hemos dibujado, fijaros cómo aquí el precio se va apoyando, va descendiendo, pero apoyándose en dicha línea de tendencia bajista. Esto es algo común, sobre todo si estáis en intradía, suele aparecer con bastante frecuencia, siempre que evidentemente estéis dibujando las líneas adecuadas, ¿no? Y fijaros cómo la segunda línea que habíamos trazado está actuando como resistencia y esta como línea de soporte. Vale, ya más no podemos dibujar, porque básicamente yo creo que podríamos intentar hacer alguna. Vamos a ver, esta cogiendo este máximo tenemos, que está también muy parecido, pero podríamos incluso coger desde este punto y unimos los máximos. Vale, voy a dibujar esa línea con otro color. Vamos a ver, para verlo, venga, azul mismo. Vale, a ver, vale, a ver, vale, bien. Fijaros que la línea azul, voy a darle un mayor zoom. La línea azul coge un punto, coge dos puntos, coge un tercer punto, de donde vemos cómo el cruce libra-yen, pues tras un rebote ha vuelto a caer. Esto nos da una bastante fiabilidad.
tiene 3 toques. Normalmente una línea de tendencia, cuanto más toques tenga, mejor. Como digo, siempre una línea de tendencia necesitamos 2 puntos. Que vamos a trazar una línea de tendencia bajista, necesitamos 2 máximos. 2 máximos descendentes, empezando de ese máximo que yo llamo máximo 0 y empezamos a contar máximo 1, vamos a con máximo 2. Cuantas más veces se ha tanteado, mayor fiabilidad tiene. No olvidéis, como siempre he hecho en muchísimos vídeos, que el número 3 es el número mágico, místico del análisis técnico. Todo gira en torno al número 3, es muy importante. Ya nos está indicando que es una línea muy fiable. No obstante, ya tenemos claramente que esta zona que hay aquí, hay 3 líneas de tendencia bajista, con lo cual podemos encontrar bastantes problemas. Que si supera al alza las 3, pues posiblemente va a dejar vía libre para ir a atacar esta línea que tenemos aquí, que sería la segunda línea de tendencia bajista que hemos dibujado, ¿no? Y que sería un objetivo que más de un trader estaría buscando, ¿no? Porque no hay que olvidar que muchas veces buscamos en la línea de tendencia, estamos buscando posibles niveles donde cerrar nuestra posición. Esos son objetivos. Si superáramos, por ejemplo, esta directriz que tenemos aquí, pues más de un trader podría suponer que el siguiente punto importante va a ser esta línea que tenemos aquí. Por tanto, son niveles de orientación hacia dónde puede ir el precio, siempre hay que tener en cuenta. No obstante, habrá quien pueda pensar que la tendencia realmente rebote puede concluir aquí y posicionarse bajista. Siempre tenemos esas dos posibilidades, ¿no? Hay quien lo verá como una oportunidad para posicionarse bajista, puesto que la tendencia sigue siendo claramente bajista. Volvemos al gráfico. Y habrá quien esté empeñado en todo lo contrario, en darle la vuelta. No obstante, realmente mientras no viéramos una superación de realmente la línea más importante, que es la primera que hemos trazado, difícilmente podemos decir que la tendencia bajista haya concluido. No obstante, incluso la superación de esta línea no significa que esté muerta. La tendencia bajista sí que estaría tocada y casi hundido, ¿no? Pero no lo podríamos dar todavía como por realmente eliminada del todo. Pero son esos puntos importantes. Como veis, es facilísimo ir trazando líneas que podemos ir dejando dependiendo de nuestra forma de actuar, de operar. Siempre, como yo digo, lo normal es que no nos empecemos a complicar dibujando muchísimas directrices, ¿no? Porque empezamos a dibujar, por ejemplo, podríamos decir, bueno, pues yo voy a trazar una línea de tendencia uniendo este máximo con este. También podríamos hacerlo. Vamos a hacerlo. Cogemos, lo unimos. Fijaros, también ha actuado bastante bien. Aquí también pone freno. Aquí prácticamente lo que estamos viendo es una especie de cuña descendente y finalmente acaba la ruptura abajo. Nuevo rebote aquí, vuelve a caer. Y hay una confluencia. Aquí hay una confluencia pues de varias líneas. Tenemos 1, 2, 3 líneas de tendencia bajista, con lo cual era bastante complicado superarlo, ¿no? A la primera, desde luego, con lo cual pues ha habido caída. Nuevamente vemos como la confluencia de diferentes líneas, sobre todo cuando hay bastantes juntas, pues suele ser un obstáculo mayor, ¿no? Yo también, por ejemplo, utilizo mucho con los retrocesos de Fibonacci, ¿no? Utilizo un Fibonacci para el movimiento más grande, luego otro para movimientos menores, y normalmente donde veo confluencias de esa línea de Fibonacci, puedo suponer que puede ser un nivel de soporte bastante fiable o de resistencia, que también puede ser fiable, ¿no? Valga la redundancia. Así que fijaros qué fácil ha sido trazarlo aquí en un cruce Forex. Estamos en un espacio intradía, es un gráfico horario, lo sencillo que es, ¿no? Y lo bueno que sirve para realmente ir operando a favor de dichas tendencias, sabiendo que pueden ser actuar como niveles de resistencia o como niveles de soporte. Bueno, vamos a ver ahora el SP500, pero vamos a ver en gráfico diario. Bueno, lo primero que tenemos que ver es punto cero. ¿Cuál es el punto cero? Bueno, como vemos aquí sería este. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es una tendencia alcista, no una tendencia bajista. Una tendencia alcista. Tenemos que ver del pasado al presente. Pasado, presente. Siempre pasado, presente. Y ahí es donde tenemos ya que tener clara idea. ¿Qué ocurre del pasado al presente? Que el SP subía, ha estado subiendo, como podemos observar aquí. Por tanto, sabemos que la tendencia es alcista. Bueno, vamos a dibujar una primera línea de tendencia ahora mismo, tal y como está ahora mismo el SP en esos 2160 puntos. La verdad que lo está haciendo muy bien hoy.
Bueno, hoy es 27 de septiembre y lo está haciendo fabuloso. Fijaros qué buena subida. Había empezado la cosa mal, ¿eh? Había empezado la cosa mal y los índices europeos lo estaban pasando muy mal, muy mal. Pero bueno, estos yankees son la hostia. La verdad es que me encanta. Mira, hay cosas que no me gusta de ellos, de su cultura, pero en otras son una pasada. Bueno, pues mirar, cojo desde máximo 0, máximo 1, los 1 y proyecto la línea. Ya tenemos nuestra línea de tendencia. Me voy a permitir que lo ponga en color verde, que es para mí el color que representa pues el movimiento alcista. El rojo lo utilizo para lo que es la tendencia bajista y luego otros colores pues lo utilizo cuando tengo pues otro tipo de directrices intermedias, ¿no? Bueno, esto es la tendencia ahora mismo principal que tiene ahora mismo. Principal. Podríamos ver al SP cayendo, rompiendo la directriz bajista. Podría perfectamente caer e irse a 2028 puntos. Pero no obstante, pensemos, este es nuestro mínimo cero. Mínimo cero sigue estando por encima de esos 2028 puntos. Y aunque cayera a los 1992, sigue siendo la tendencia alcista. Simplemente que estaremos en una corrección. No hay que olvidar, como hemos estado viendo anteriormente en la teoría, que una tendencia alcista se forma con lo que son reacciones, impulso alcista y corrección. Impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección. Hay que tenerlo muy en cuenta, eso es fundamental. Vale, imaginar que esta parte del escenario no lo hemos visto, que estamos ahora mismo en esta subida. ¿Cómo trazaríamos esas primeras líneas? Vale, en principio pues sería bastante fácil. Cogeríamos desde el punto 0, cogeríamos al punto 1. No obstante, en este momento de aquí estamos en una tendencia bajista que podríamos dibujar, pues por ejemplo desde aquí, máximo 0, cogemos a un máximo 1 y fijaros, aquí tenemos nuestra línea de tendencia bajista. Voy a ponerla en color rojo. Vale. Necesario, mientras no se rompa al alza esta línea que tenemos de tendencia bajista, estamos ahora mismo en un simple rebote. Aquí ya es cuando ya empezamos a ver esta zona ya que realmente ya hemos roto la tendencia bajista y por tanto entramos en una tendencia alcista. Pero este rebote, ¿cómo podremos ir nosotros dibujando nuestras directrices de dicho rebote? Buscando niveles de apoyo. Vale, nuevamente cogemos línea de tendencia y buscaríamos mínimo 0 con este mínimo. Este es un mínimo relevante muy importante. Como podemos ver, corrección aquí. Vale, cogemos y proyectamos, unimos y proyectamos. Ya tenemos nuestra primera línea. Voy a ponerle color verde. One moment. Vale, ya lo tenemos. Vale, vemos cómo se va apoyando hasta que finalmente acaba rompiendo, porque la aceleración llega a un momento en el que esta va disminuyendo y por tanto aquí vemos ya un movimiento lateral. Podremos buscar otra serie de líneas. Ya sí que estamos a la ruptura de la línea de tendencia que teníamos bajista, ya está confirmada, con lo cual ya no tenemos aquí una línea de tendencia intermedia que nos busca pues realmente ese primer rebote hasta que no se rompiera la línea de tendencia principal. Podemos trazar otra serie de líneas siempre desde el punto 0. Podríamos haber hecho una aquí, luego conforme vayamos viendo se va moviendo el precio. Podríamos hacer, bueno, precio, ya sabes que como siempre estamos hablando de precio, realmente no es precio lo que nos está indicando el SP500, no estaríamos hablando de puntos, pero bueno, yo ya tengo de forma automática siempre precio, precio, precio. Nuevamente, mínimo 0, cogemos y lo unimos con otro punto. Aquí tenemos otro mínimo relativo ascendente, ya tenemos otra línea. Fijaros como ya, qué bien hemos ido formando aquí una línea de tendencia en abanico. Esto se llama abanico cuando tenemos diferentes líneas. Veis, cada una se puede ir apoyando en una en otra y puede ir actuando como niveles importantes de soporte donde podemos ir buscando pues esa posible entrada para posicionarnos largo a favor de la tendencia que sigue siendo claramente alcista. Aquí rompe, es alcista, aquí rompe también la línea de tendencia pero sigue siendo alcista, aquí también, incluso aquí, porque este mínimo, veis, este mínimo sigue estando por encima de la línea de tendencia que tenemos. Ya estamos en un escenario alcista, simplemente aquí estamos en una corrección. Es facilísimo, como digo, siempre cogemos
en este caso tendencia alcista, cogemos dos mínimos partiendo de ese mínimo 0 o ese máximo 0 cuando vamos a trazar línea de tendencia bajista. Bastante fácil, siempre dos puntos, dos máximos o dos mínimos, así de sencillo. Así se va dibujando nuestra línea, que va a ser nuestra referencia. Vamos a pasar pues algo de materias primas. Vamos a ver, el oro. Aquí lo tenemos en una escala de 4 horas, es decir, cada vela representa 4 horas de tiempo. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a ver el pasado. Estamos aquí, ese punto, 1350 dólares, perdón, 1350, ahora iba a decir puntos. 1350 dólares lo tenemos y estamos en 1326. La tendencia entonces es bajista, vale. Este sería nuestro punto 0, máximo 0, vale. Cogemos, vamos a dibujar la línea de tendencia y vamos a trazar, vale. Vamos a buscar pues otro máximo, vale. Este máximo que es el que tenemos aquí y que bien, mirad como este toca precisamente la línea de tendencia, sería el tercer toque, y a continuación vemos al oro caer. Aquí había estado haciendo un movimiento lateral y finalmente la ruptura se ha producido a la baja. Bueno, ¿habéis visto qué fácil? Tres toques. Es facilísimo. Ya tenemos esa tendencia. ¿Cuál es ahora mismo la tendencia? Bajista. ¿Qué tenemos aquí? Un rebote. Vale. ¿Cómo dibujamos la línea de tendencia alcista de ese rebote? Vale. Empezamos con ese mínimo 0, que yo le denomine mínimo 0, no significa que los demás vayan a llamarle mínimo 0, siempre os dirán, coja ahí dos mínimos, pero yo, para una forma didáctica, hablo del mínimo 0, y necesitamos unirlo con un mínimo 1, vale, tenemos nuestro mínimo 0, y unimos con un primer mínimo, que sería este, mínimo 0, mínimo 1, ya tenemos nuestra línea, conforme lo vaya rompiendo, pues vamos buscando otros mínimos. Aquí tenemos un nuevo mínimo, vemos un rebote, pues cogemos, vamos a tomar ese punto de referencia. Mínimo 0 a mínimo 1. Vale, sigue rompiendo. Vale, como todavía está cayendo, no está moviendo ningún rebote, no podríamos dibujar ahora mismo una siguiente línea. Sería un poco absurdo dibujar ahora mismo pues una línea aquí. Podríamos hacerlo, pero yo esperaría en todo caso ver si realmente hay un rebote antes de trazarlo. Una vez que empezara a ver una o dos velas ya al alza como rebote, pues sí trazaría esa línea. Mientras tanto, pues suelo esperar normalmente a ver qué tal, cómo termina esta vela que tenemos aquí, sea al alza o termina cayendo. Porque si termina cayendo, pues realmente no nos serviría de nada dibujar esta línea, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que hay que trazarlo una vez esté moviendo rebote. De ese punto hemos visto aquí hay un rebote al alza, pues ya que lo tenemos confirmado, ya tenemos un mínimo 1. Aquí tenemos un rebote, pues desde el mínimo 1, aquí tenemos un nuevo rebote, pues desde el mínimo, ya sería nuestro mínimo 1, trazamos. Así de sencillo, es facilísimo dibujar. Podríamos hacer otra serie de líneas de tendencia. Voy a dibujarla esta color rojo, a ver, un momento, a ver, vale. Podríamos seguir la secuencia bajista, pues claro, pues vamos a ver. Me he centrado ahora en el más estricto corto plazo, en el rebote que he estado realizando. Vale, cojo mínimo 0, puedo proyectar, vamos a ver, este sería nuestro primer máximo, de máximo 0 a máximo 1. Luego aquí tenemos un nuevo máximo, cojo del punto 0, punto 1, aquí tengo otra, hasta que finalmente, bueno, ya hay ruptura y ya lo que vemos aquí ya sí que es un movimiento, un rebote, con lo cual nuestra siguiente referencia sería este máximo. Podríamos aquí dibujar algún tipo de línea, vale. Realmente no es lo que voy buscando, lo que voy buscando son máximos. Ahora mismo aquí no hay un máximo, aquí estamos viendo una secuencia de velas descendentes, con lo cual no tenemos una referencia de un nuevo máximo. Una vez tuviéramos un rebote y ese rebote estuviera por debajo de este, por ejemplo, pues y viéramos al precio caer, pues podríamos trazar una que fuera de aquí, a imaginar que estuviera por aquí. Vamos a ver si nos permite imaginar que pudiéramos hacer algo como esto, ¿no? Que el precio empieza a subir hasta aquí, hasta esta línea, y vuelve a caer, ¿no? Pero para eso, como digo, necesitamos un nuevo máximo, pero un máximo descendente. Si estamos trazando, evidentemente, línea de tendencia bajista. Como habéis visto, es súper sencillo, ¿no? Lo hemos estado viendo aquí,
el oro, la materia prima, lo hemos visto el SP500. Fijaros, qué bien, bueno, es un índice y lo estamos viendo aquí en un cruce de Forex. Fijaros lo fácil que es trazar nuestra línea de tendencia. Como digo, una línea de tendencia bajista va a actuar como nivel de resistencia. Una línea de tendencia alcista va a actuar como una línea de soporte. Son resistencia dinámica o soporte dinámico, puesto que evidentemente no estamos hablando de una línea horizontal, que es como normalmente dibujamos pues lo que sería el típico soporte o resistencia. Aquí estamos hablando que suelen ser descendentes o ascendentes si la tendencia alcista, y por tanto yo la denomino dinámicas, soporte o resistencia dinámicas, ¿no? Que va muy común con lo que son los stop loss dinámicos, ¿no? Que estos dinámicos no es como el stop loss fijo, pones un nivel, imaginar, yo que sé, una acción, vamos a suponer que ponemos una acción, nuestro stop loss en 10 euros, pero bueno, ese stop loss podemos ir subiéndolo paulatinamente conforme veamos una progresión del precio. Entonces podemos pasar de tenerlo en 10 euros a tenerlo en 10,50, luego en 11 o en 12 y subiéndolo. Eso sería un stop loss dinámico, porque se va moviendo conforme el precio va ascendiendo. Y aquí pues de esta forma pues también estamos viendo que una secuencia de línea de tendencia lo que está marcando son máximos descendentes, por tanto niveles de resistencia. Bueno, esto ha sido todo. Realmente, como veis, la teoría está muy bien, pero la práctica, luego cuando lo vemos realmente, estamos aquí en un cruce de Forex que estamos viendo en tiempo real cómo se está moviendo, pues es algo distinto, y realmente lo que nos gusta ver, no solamente lo típico de los cursos de análisis técnico que vemos ahí una simple imagen y nos dice ahí tenéis la tendencia alcista. Esto es lo que busco realmente, esto, que veáis cómo se traza, cómo se puede hacer, y en cualquier tipo de escenario, no un escenario ya que está muy rebuscado como se suele hacer, se rebusca uno que esté muy perfecto, ¿no? Y esto ya estáis viendo pues cosas que son distintas, que normalmente pues no nos suelen mostrar muchos cursos de análisis técnico, o que bueno, que normalmente una cosa es verlo escrito, bueno, leerlo, y otra cosa es estar viendo ahí como un tío en un gráfico que está en tiempo real, pues se pone aquí a trazar línea de tendencia, ¿no? Espero que de esta forma lo podáis comprender muchísimo mejor. Bueno, esto ha sido todo con lo que respecta a lo que sería la práctica. Así que bueno, de momento dejamos esto y continuamos con el vídeo, ya pero viendo un poco, ya haciendo un recordatorio de todo lo que hemos estado viendo en la teoría y en la práctica. Bien, espero que os haya gustado lo que ha sido la práctica, el Visual Trader y el MetaTrader. Y bueno, aquí ya tenemos ya el último ejemplo, ¿no? Ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, un gráfico estático, y tenemos aquí una línea en abanico. Aquí estamos en el FTSE MIB. Bueno, podéis observarlo perfectamente, la línea en abanico desde un punto de tendencia que vemos aquí, cómo va cambiando, puesto que realmente estamos viendo una cierta debilidad. Vemos que esta sería una zona de resistencia, realmente lo que está trazando sobre los 24.000 puntos, que es incapaz de continuar el movimiento al alza, y finalmente va cayendo una tras otra línea, va cayendo hasta que finalmente, fijaros como en esta última línea, esta es la importante ahora mismo, vemos como desde lo que sería aquí el mínimo 0 al mínimo 1, podríamos trazar una línea que es tanteada en una tercera ocasión. Siempre hay que tener en cuenta lo del número 3. El número 3 es importantísimo en el análisis técnico. Todo es 3, todo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que es una línea de tendencia muy fiable. Es muy fiable, entonces tenéis que tenerlo siempre en cuenta. Cuantas más ocasiones sea tanteada una línea de tendencia, más fiable será. Cuantas menos veces lo haya sido, pues menos fiable se mostrará. Por tanto, hasta aquí ha llegado lo que ha sido nuestro vídeo sobre las tendencias. Espero que os haya quedado bastante claro, que os haya gustado. Si es así, no estaría mal que pulsarais me gusta, o que sobre todo, si podéis compartir, preferiblemente pues muchísimo mejor, ¿no? La cuestión es que podamos llegar a cuanta más gente mejor, puesto que como veis es un curso totalmente gratuito, y lo que intento, bueno, es que todo el mundo pueda conocer análisis técnico desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser compartido por otros analistas técnicos, ¿no?
Yo siempre pues voy a hablar sobre mis propias vivencias, lo que yo pienso, como lo veo, y os comentaré lo que son las teorías y luego lo que es la praxis realmente, ¿no? Que algunas veces pues suele diferir. Bueno, en fin, si a pesar de tener dudas, porque la hayáis visto en una ocasión, en dos, en tres, porque siempre las cosas hay que verlas en varias ocasiones, como un libro hay que leerlo en varias ocasiones, no consiste porque un libro lo leamos una vez ya tenemos todo solucionado, no. Yo leo un libro y a lo mejor me quedo con alguna idea básica, pero puede que otra se me olvide. Importante releer. En este caso, pues visualizar el vídeo una tras otra vez. ¿Que tenéis a pesar de eso algún tipo de duda con lo que son las líneas de tendencia? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Facilísimo. Me escribir a mi correo electrónico a diegog.per@hotmail.com o a diemartrader@gmail.com. Lo tenéis facilísimo. Poner en contacto conmigo y yo lo explico. Sobre todo, bueno, con algunos otros vídeos de chartismo que hemos estado viendo dentro de lo que es este curso de análisis técnico y tenéis alguna duda, pues evidentemente, pues escribirme y yo la soluciono. Lo que no voy a hablar es de lo que no hayamos dado todavía. El material que no hemos dado, no hablo. De lo que hayamos dado, siempre dirigiros, porque realmente que me estéis preguntando a lo mejor por algún patrón que lo veremos posteriormente. Una vez terminemos la próxima semana con soporte y resistencia, vamos a volver a los patrones chartistas, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si realmente no lo hemos estado dando para todos, pues no voy a explicaros para uno solo. Entonces es preferible que si hay alguna duda sea sobre los temas que hayamos dado. Bueno, en fin, esto ha sido todo y como digo, espero que haya gustado y si así, pulsar me gusta o sobre todo, va a ser preferible compartir. Siempre compartir, el poder llegar a más gente, siempre de agradecer, como ya os digo. Si vosotros os está siendo útil, pues también deberíais permitir que otras personas puedan conocer este curso, ¿no? Como ya os he dicho y sabéis todo, es totalmente gratuito y va con esa intención de que realmente todos podamos aprender. Yo mismo, cuando hago estos vídeos, tengo también que volver a estudiar. No me baso simplemente de memoria y me pongo a escribir, no. Cojo mi libro de análisis técnico y me pongo a repasar. Esto no es algo que sale de imprevisto, ¿no? No me gusta esa forma, me gusta repasar los conceptos y tenerlos claros para poder explicarlo lo mejor posible. Evidentemente algunas veces puede que pueda dejarme alguna laguna, ¿no? Porque algunas veces me enrollo mucho y puedo perder un poco el hilo del tema que esté dando en ese momento. Pero bueno, más allá de eso, pues intento que, bueno, podáis comprender lo mejor posible lo que es el análisis técnico y cómo operar con todo tipo de patrones, que os haya quedado, por ejemplo, claro realmente lo que son las tendencias, cómo se deben de trazar dichas tendencias, ¿no? Tener muy claro los periodos, bien largo plazo, el medio plazo, el corto plazo, según sea nuestra forma de operar, especular en los mercados, pues así deberemos coger una tendencia u otra, ¿no? Que es muy importante. Bueno, en fin, esto ha sido todo y nos vemos la próxima semana que trataremos soporte y resistencia. Así que chao.